Vamos a empezar agradeciendo al INCAP la oportunidad de financiar este programa PAC Verde, que nos permite acercar aspectos importantes de la nueva PAC y de aspectos concretos del pago único ya a partir de enero del 2023, cuando entrará en vigor. Sabemos en el campo que tenemos muchos retos medioambientales. A partir del año 2023 la estrategia del campo a la mesa es muy ambicioso en objetivos medioambientales. Tenemos ese objetivo de reducción del 50% del uso de fitocidas y fitosanitarios, ese objetivo de reducir un 20% la fertilización a partir de abonos de síntesis hasta el año 2030. Y por lo tanto son retos importantes que tenemos que asumir desde el sector y tenemos que ser capaces también de trasladarle a la sociedad el esfuerzo que estamos haciendo por la sostenibilidad. Nada menos que un 40% del presupuesto del primer pilar va a ir asociado a medidas que tienen que ver con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, y por lo tanto es muy importante que agricultores, ganaderos, técnicos sepamos muy bien cuáles van a ser las reglas de juego a partir del 1 de enero del año que viene. A fecha de hoy, que estamos a día 12 de abril del año 2022, está entregado el plan estratégico de la PAC de España en Bruselas. Hace tan solo unos días que vinieron unos 600 comentarios de puntos concretos que hizo la Comisión. Se espera que todo esto esté solventado ya alrededor de julio, y a partir del mes de julio, pues aquí en España tengamos publicados los reales decretos que se van a hacer cargo tanto del pago único como de las políticas más concretas de desarrollo rural del FEADER, que después desarrollará cada comunidad autónoma. Y el objetivo concreto de hoy es analizar el ecorégimen P6, que son las prácticas de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas en cultivos leñosos. Y nos hemos trasladado in situ a esta finca que está en La Estrada, el Ayuntamiento de La Estrada, en la provincia de Pontevedra, y le he pedido a Miguel Soto, que es un técnico y compañero, que nos introduzca un poco la parcela sobre la que vamos a hablar hoy en concreto. Buenas tardes, Miguel, porque ya son tardes. Sí, somos. Explícanos, por favor, un poco en la introducción qué estamos viendo aquí, qué se produce, y si esto está en régimen de agricultura ecológica o no, porque también tenemos unos objetivos muy importantes, la nueva PAC, de en este periodo de programación alcanzar en España un 25% de superficie en régimen ecológico. Bueno, aquí estamos en una finca de producción de manzana para sidra en ecológico. Entonces, por el marco de plantación y la fila de los árboles está es en sistema en extensivo, y aquí ya se ve que está el suelo verde. O sea, aquí nada de utilizar herbicidas ni prácticamente fitosanitarios, porque es una finca certificada, que son casi, sigue hacia arriba, casi 4 hectáreas, certificado en ecológico. Y esta cubierta vegetal que vemos aquí, que es muy evidente, ¿es espontánea o fue sembrada de alguna manera? No, aquí ahora, bueno, fue espontánea porque esta finca tiene alrededor de entre 15 y 20 años, entonces a base de hacer se hace siempre desbroce mecánico, que quedaba como aporte de nutrientes al suelo, entonces el mismo suelo fue generando capa verde. ¿Y cuántos cortes le da a esta parcela, más o menos, al cabo del año? Al cabo del año entre 3-4 cortes. Ahora está empezando, estamos en abril, de aquí a un mes habrá que darle un corte, otro a mitad del verano y otro previo a la recogida de manzana, que se haría en la segunda quincena de septiembre. Para facilitar las labores de recogida. Para la recogida, sí. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel. Con esta introducción la aprovecharemos para irla ligando a lo que vamos a explicar ahora. Sabemos que estas condiciones en España son muy diversas, hay mucho tipo de climas y de situaciones. No es lo mismo esta plantación de manzanos aquí en Galicia, en la España atlántica, que en lo que puede ser en el interior, el Mediterráneo, unos almendros en Murcia o unos olivos en Jaén.
pero yo creo que nos va a servir como introducción. Muchas gracias. No, aquí para matizar es que hay que hacer los cortes porque dado el clima, que estamos en la cornisa cantábrica, la pluviometría y la buena temperatura, origina un gasto importante para las explotaciones el tener que estar en ecológico y tener el desbroce mecánico, al no poder utilizar herbicidas, porque esto dentro de un mes ya nos llega a la cintura. A la cintura, perfecto. Vale, venga, gracias. Muy bien, pues vamos a explicar un poco la ficha, de qué consiste este ecorégimen. Como siempre, tiene que ser una parcela elegible dentro del pago único, estar bien identificada en el SICPAC y cumplir todos los requisitos para ser elegible dentro del pago único. Y nos dice la propia ficha del Ministerio, a expensas de que se desarrolle más concretamente en lo que serían esos reales decretos que mencionamos antes, que tendría que estar para julio, que los requisitos de la práctica, dice, cumplir el compromiso anual de mantener sobre el terreno una cubierta vegetal espontánea o sembrada en los periodos estipulados como alternativo al manejo convencional. Bueno, como se dijo en este caso concreto, estamos ante una cubierta espontánea, pero podría ser sembrada. El manejo de estas cubiertas vegetales solo podrá llevarse a cabo a través de medios mecánicos, siega mecánica o desbrozado, y depositados sobre el terreno de los restos de la siega desbroce. Esto es importante porque nos está diciendo que en este ecorégimen el mantenimiento de estas cubiertas no se va a poder utilizar fitocidas, siempre elementos mecánicos, y tampoco se va a poder introducir el diente del ganado, tiene que ser siempre unas labores de siega, y con el material que se saque de la propia siega tiene que quedar sobre el terreno. La idea es que cubra, que proteja de la erosión y que esos nutrientes que están en esta vegetación que nos está protegiendo el suelo vuelvan al suelo una vez que se degradan. La cubierta vegetal debe permanecer sin segar, desbrozar sobre el terreno en los periodos estipulados según las condiciones agronómicas de la zona antes de su siega. Bueno, esto que nos dice los periodos estipulados será lo que se regule en el Real Decreto, cuando entre ya en las concreciones. Los restos de las cubiertas vegetales, una vez segadas desbrozadas, deben cubrir el espacio inicial ocupado por la cubierta, de forma que el suelo no permanezca desnudo en ningún momento del año. Lo que decimos, los restos tienen que quedar en cobertera, sobre la superficie. No se pueden extraer para inificar o para ensilar, ni se puede meter el ganado en este ecorégimen. La cubierta ocupará en todo caso una parte significativa de la anchura libre de proyección de copa. En este caso tenemos casi tangencia de copas, pero en otros cultivos habrá un espacio amplio entre proyección de copas. Y luego ya entramos nos dice que para aquellas parcelas que tengan una pendiente igual o superior al 10%, salvo que la pendiente real del recinto esté compensada mediante terrazas o bancales, la anchura mínima de la cubierta será 1 metro de anchura adicional a la anchura mínima exigida. Esa anchura mínima exigida que vendría en el Real Decreto. En el caso del regadío, las aplicaciones de fertilizantes deberán ajustarse a lo establecido en un plan de abonado que debe elaborar un asesor técnico. El regadío siempre en los ecoregímenes nos obligan a hacer ese plan de abonado, y el plan de regadío se gestionará de forma conjunta con el plan de abonado. Además, todo esto va a tener que se va a tener que hacer un seguimiento con el cuaderno de explotación que cubriremos nosotros o el técnico que nos lleva la explotación según los casos. Y en cuanto a qué presupuesto tenemos por hectárea para este ecorégimen, bueno, pues está graduado en función de las pendientes y está también topado en función de la superficie. Entonces, pendientes llanas, superficies llanas, que sería este caso, pendiente menor del 5%, estamos en una media calculada de 72 euros hectárea. Entre el 5 y el 10% ya nos iríamos a 125 euros por hectárea, y más del 10%, 175 euros por hectárea. O sea que estaríamos en 72, 125, 175, dependiendo de esas pendientes. Y después, estos importes se cobrarían al 100% las primeras 15 hectáreas, y el resto de la superficie, a mayores de 15 hectáreas, si fuera el caso, ya estarían al 70%.
Bueno, en algunos aspectos técnicos que podemos comentar es que podemos jugar con las especies que vamos a utilizar, sobre todo cuando hacemos una implantación. Sabemos que tenemos las especies herbáceas y las especies leguminosas. En este caso aquí espontáneamente sí se ven leguminosas en medio de las herbáceas. Aquí hay mucho dactilo, mucho ryegrass inglés, hay trébol, y sabemos que la importancia que tiene la combinación de las herbáceas y las leguminosas son que las herbáceas en principio tienen un sistema radical más somero, más superficial, la leguminosa tiende a profundizar y después, claro, las especies leguminosas fijan nitrógeno. Entonces ahí tenemos una oportunidad sobre lo que sería un manejo más tradicional en muchas zonas de España, en el que lo que se hace es laborear y tener prácticamente toda la tierra laboreada debajo de los árboles. La introducción de esta cobertura, especialmente si trabajamos con leguminosas, nos permitiría fijar nitrógeno atmosférico. Sabemos que si se introducen de primeras conviene hacer un inóculo de rizobio utilizando semilla inoculada en el pellet, y que también podemos jugar con la fertilización con altos niveles de fósforo para favorecer el desarrollo de la leguminosa frente a la herbácea. Lo que hace el fósforo, una vez que la leguminosa fija el nitrógeno de la atmósfera y le aportamos fósforo, compite mucho mejor que las herbáceas y tiende a predominar, y eso nos puede favorecer para fijar nitrógeno adicional en nuestra plantación frutal. Después, otro de los elementos importantes es el momento de la siega y sobre todo la gestión del agua. Hoy estamos aquí en una situación en la España Atlántica, en la Estrada, en que tenemos una precipitación de 1.300 milímetros al año, o sea que si lloviera ahora de golpe todo el agua que cae en un año, nos llegaría a esta altura más o menos. Es una situación privilegiada desde el punto de vista del agua. Hay otras situaciones en España donde hablamos a lo mejor de 300 milímetros o 400 a lo largo del año. En esos casos hay que utilizar criterios de siega para permitir gestionar el agua que tenemos en la capacidad de campo del suelo y que no compitan con el arbolado. Lo que se suele hacer en el uso tradicional, donde no hay cubierta herbácea, donde está todo laboreado, cuando empieza en el verano la evaporación, el perfil del suelo se nos va secando de abajo arriba, porque se evapora el agua por arriba, por la acción del sol, y por los capilares va subiendo el agua, se va evaporando y nos va quedando el perfil del suelo sin agua. Y lo que se hace para controlar eso, en las situaciones donde no hay cubierta vegetal, es la operación del vinado, es esa escarificación superficial que se hace sobre la tierra para romper esos capilares en superficie, que no haya continuidad con los capilares del resto del perfil del suelo y nos siga drenando el agua, y esa agua quede retenida y se pueda aprovechar por el arbolado, que es lo que nos interesa. En el caso de que tengamos una cubierta vegetal y haya que gestionar ese agua para que no se pierda, no tenemos la oportunidad de hacer el vinado, lo que tenemos es la oportunidad de segar, de manera que eliminamos por la siega en ese momento las hojas de la vegetación, evita la evapotranspiración y conservamos más agua en el suelo. Entonces, el momento de la siega va a ser importante. Aquí en este caso se dan 4 cortes, pero va a ser importante en 2 situaciones. Una es a finales de la primavera o al principio del verano, para evitar esa competencia por el agua, y la otra va a ser el momento de hacer la recolección de lo que tengamos, sean aceitunas, sean ciruelas, sean manzanas, como en este caso, tener desbrozado para facilitar la labor de operación de la recogida del fruto. Yo creo que le hemos dado una vuelta somera a lo que sería este ecorégimen, que vamos a intentar sintetizar lo que hemos dicho. Se trata de tener una cubierta permanente, herbácea, bajo cultivo leñoso. La gestión que se nos permite es la siega
y dejar el material segado sobre la superficie. No podemos introducir diente de ganado, ni podemos utilizar sistemas fitocidas. Y podemos partir de situaciones como esta, donde la vegetación es espontánea, o introducir nosotros el cultivo, lo que sería sembrar la cubierta vegetal. Si vamos a sembrar la cubierta vegetal, intentaremos jugar con la combinación herbácea-leguminosa, si nos interesa aumentar la fijación de nitrógeno, y teniendo en cuenta que las leguminosas tienden a profundizar más que las herbáceas. Podemos utilizar la siega como elemento de control del agua que tenemos en la parcela, y eso es importante en las situaciones en que el agua es limitante para el cultivo y no tenemos regadío. Y después hay que decir que en el caso de la introducción, en el caso de las cubiertas vegetales espontáneas, la siega también es el elemento que nos permite hacer que en el tiempo la cubierta vegetal herbácea y de leguminosa se estabilice. ¿Por qué? Porque es lo que se llama la paradoja pastoral. La hierba está preparada desde el punto de vista de su diseño como especie para aguantar los recortes, no tienen yemas. Podemos cortar 20 veces un césped o un pasto, que sería lo que haría el diente del ganado, podemos cortarlo 20 veces, que siempre va a rebrotar. En cambio, si en el medio tuviéramos especies leñosas, no aguantarían ese recorte. Lo cortas una vez y rebrota con las yemas, lo vuelves a cortar otra vez, ya se debilita más, lo vuelves a cortar otra vez y esa especie leñosa, esa retama, ese tojo desaparece porque no aguanta los cortes seguidos y sin embargo la hierba se consolida, lo que se llama la paradoja pastoral, y por lo tanto no tenemos que tener miedo a cortar hierba, porque eso es lo que hace que se empradice una superficie y que permanezca en el tiempo. Y no sé si hay preguntas en el streaming hoy. Bueno, pues vamos a cerrar agradeciendo de nuevo al INCAP la oportunidad de hacer este material, tenerlo en internet a disposición de todas las personas que quieran consultarlo para ir aclarando conceptos en la nueva PAC. Le agradecemos mucho al compañero Miguel, que estuvo aquí con nosotros introduciéndonos esta parcela, y animamos a que dentro de la solicitud del pago único del año que viene, en situaciones en las que se está manejando los terrenos en los cultivos leñosos sin cubierta vegetal, con laboreo, pues que se hable con el técnico, que se evalúen las posibilidades y se intente utilizar y aprovechar pues este ecorégimen que nos ayuda a completar el pago único, nos ayuda a manejar el suelo evitando la erosión y nos ayuda a mejorar el perfil también del suelo en cuanto a contenido de materia orgánica, etcétera, utilizando las cubiertas vegetales, que pueden ser espontáneas o que pueden ser introducidas mediante siembra. Pues muchas gracias.